Muy buenos días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de empezar el devocional de hoy, quisiera leerles un texto bíblico que está en Juan 15:15. Dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Oremos, hermanos, para poder dar inicio a nuestro devocional de hoy y que el Señor nos ilumine y nos guíe y nos ayude a entender su palabra. Oremos, hermanos. El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el devocional de hoy vemos al apóstol Juan. Sí, el mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre y las 3 cartas que también llevan su nombre. Este Juan es el sencillo y humilde pescador, como ya lo hemos visto, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Vemos que su vida da un gran giro cuando conoció a Jesús. Juan también hemos visto que es el discípulo amado, quien tuvo el privilegio de ¿qué? De recostarse al lado de Jesús en la última cena. Ahora, cuando recibe la visión, él ya era un anciano. En estos momentos él estaba teniendo graves problemas. ¿Cuáles? Domiciano, el emperador romano, lo había exiliado en la isla de Patmos. Motivo: porque Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso. Además tenía a su cargo la supervisión de todas las demás iglesias. Juan llegó a esta isla como resultado de la persecución por el solo hecho de seguir y servir a Jesucristo. Le tocó ahora pasar un tiempo de sufrimiento por causa de Jesús, su amigo. Él nos menciona y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Tribulación? Sí. La primera iglesia también sabía lo que era padecer tribulación y persecución. Juan había recibido su dosis de tribulación en la obra del Señor y era copartícipe de todos aquellos que somos atribulados en la obra del Señor. Además, Juan anhelaba con todo su ser ver de regreso a su amado Jesucristo, y por tanto es copartícipe de todos aquellos que con paciencia esperamos la venida de nuestro Salvador. Cuando él menciona el reino, se refiere al reino al que por virtud del nuevo nacimiento entra el pecador, que ha aceptado que Cristo le limpiará y lavará con su preciosa sangre. Al reino de Cristo, al que pertenecemos todos los creyentes. Ahora, la isla de Patmos no era una isla a la que alguien desearía ir por su propia voluntad. Se dice que es una isla árida, de origen volcánico, rocosa, con escasa vegetación. Dice que es un lugar inhóspito a unos 24 kilómetros de Éfeso, en el mar Egeo, y que mide apenas 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y que en esta isla se estableció, dice, una especie de prisión para peligrosos delincuentes. Sí, aquí fue exiliado Juan. Le tocó sufrir por anunciar la verdad de su amigo Jesús. Pero recordemos que su cárcel y su aislamiento y privación se convirtieron en una antesala del cielo al recibir las visiones de la gloria y del poder de Dios y las revelaciones acerca del juicio establecido por Dios. Dios tiene propósito para todo. Aún en tiempos difíciles, Dios usó a Juan
para darle a conocer estas revelaciones. En esa isla desierta y rodeado de tantos peligros, Juan pudo haberse quejado contra Dios. A lo mejor pudo haber dicho, no, Jesucristo, te he seguido y te he servido toda mi vida hasta la vejez, y ahora que estoy viejo, ¿por qué me tratas así? Pero Juan no oró así ni pensó así. No se quejó. No se sentía abandonado, no se sentía que Dios estaba lejos de él por todo lo que él estaba viviendo. Más bien, Juan sabía que seguir y servir a Jesús tenía su precio y que valía la pena sufrir por un amigo. La pregunta es, ¿vale la pena sufrir por un amigo como Jesús? Juan sufrió por un amigo y nosotros, ¿estamos dispuestos también a hacerlo? Una gran pregunta en esta mañana, ¿verdad, hermanos? Esperemos que el Señor nos ayude a analizarnos con esta pregunta. Así que, Dios lo bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones.